Hola, bienvenidos a nuestra quinta clase y última, donde tocaremos algunos temas, acotaremos algunas partes de la quinta conferencia de Freud, ya para finalizar el curso en el que ahorita nos encontramos. Ahorita estoy con Alejandro Larte, yo Alejandro Monge y Felipe Alejandro, y pues bueno, iniciaremos ya esta pequeña plática, ¿no? No sé si quiera alguno de ustedes empezar a platicarnos de lo que ustedes estuvieron bien. Claro, bueno, destacar, ¿no? Destacar que esta conferencia se engloba mucho de lo que Freud viene planteando en las otras cuatro, ubicando cómo finalmente hace una introducción sucinta al psicoanálisis, ¿no? De una manera muy didáctica, de una manera muy esquemática, el psicoanálisis ya en su formulación teórica y en su práctica es infinitamente más complejo en que lo que deja ver en esas conferencias, pero vale como introducción. Creo que aquí lo importante, lo que me llama mucho la atención, es cómo eh, comienza a articular, sobre coordenadas diferentes. O sea, ya no está articulando tanto la cuestión de la enfermedad con el hombre normal Ujú. o con la persona normal, sino que si bien está presente esa distinción, es algo que se va diluyendo, ¿no? O sea, estamos trabajando en 1900, textos de 1910, ya para 1930 y tantos, con el Malestar en la cultura, pues 20 y tantos, perdón, ya finalmente no se sostiene esa diferencia, ¿no? Pero creo que aquí comienza a articular en términos de lo que implica el conflicto con la realidad, Ujú, ¿no? ujú, Y del conflicto con la realidad venimos todos. ujú, Creo que ahí también es como un punto importante, cómo finalmente está señalando que la realidad que la realidad representa un choque, ¿no? Un choque y una negación, ¿no? Una negación para la satisfacción de los impulsos pulsionales, ujú, ¿no? La realidad nos va a implicar necesariamente esa frustración y necesariamente esa, cuando menos esa demora, ¿no? ujú. Creo que ahí también es un punto fundamental que vamos o que va apuntalando la idea de un psicoanálisis más de corte estructural que de corte patológico, ¿no? O sea, el, la, la frustración que la realidad necesariamente representa genera estructura, no genera enfermedad, ¿no? Creo que eso vamos a irlo ubicando después en otros cursos, ¿no? Pero aquí todavía está hablando de la enfermedad y está hablando cómo la enfermedad o cómo la configuración sintomática termina sirviendo de refugio, ¿no? Es como una suerte de escape. Ujú. Y ahí también vamos ubicando una diferencia abismal del psicoanálisis con las formas psicoterapeutas convencionales, ¿no? En el sentido de que es bien distinto pensar la enfermedad como un refugio y entenderla como un refugio, esto es entenderla en términos del sentido que los síntomas tienen y no como algo que simplemente haya que eliminar en todo caso, ¿no? Porque si lo decimos desde esta forma, si eliminamos la enfermedad, que además es posible, cualquier cognitivo conductual lo puede hacer, si eliminamos la enfermedad, lo que estamos haciendo es también eliminar el refugio que daba cobijo a la subjetividad, ya no del enfermo, sino del sujeto sufriente, ¿no? Pero que ese punto como inicial marca una diferencia fundamental del psicoanálisis con otras formas psicoterapéuticas, ¿no? Porque sería mi primer comentario en ese sentido. Sí, porque justo a partir de la realidad que también va presentando, una realidad cultural muy histórica. Desde un inicio también hacen una cierta separación a muchas de las psicoterapias que hoy se perciben. Anteriormente ni siquiera las había cuando él estaba presentando sus trabajos. Es el aspecto de que se introduce una realidad y una realidad que conlleva una cultura de limitaciones conductuales, de limitaciones de cómo se puede descargar de estos impulsos y de estas pulsiones, ¿no? Justo lo veníamos mencionando en la clase pasada, el aspecto de la sexualidad.
y cómo es el primer desafío de los cuidadores y de la sociedad el frenar esa sexualidad desmedida para otorgarle un cierto lugar o de plano omitirla por completo. Esto que mencionas de un cierto refugio de la subjetividad, pues, pues justo va eliminando las categorías de la enfermedad patológica. Cosa que sí lo veremos después, pero aquí incluso lo pone como cierta sorpresa, ¿no? Estos problemas con los cuales lidia el enfermo son los mismos con los cuales está lidiando la persona, ¿no? ¿Ya? Ujú. Y entonces, en ese caso, pues va presentando otras vías, ¿no? Como justo la importancia que presenta de la sublimación, ¿no? De un fin dirigido justo a esa cultura. Utilizar eso que se está cancelando o eso que se quiere eliminar porque resulta incómodo a favor del desarrollo de la cultura y a favor sobre todo no solo de una como propia satisfacción, sino algo que se pueda brindar para otros. ¿No? Como yo al menos como lo iba tomando con esta relación que va haciendo del arte, como una cierta exposición de esta como realidad psíquica para compartirla con otros que pudieran identificarse en ese sufrimiento. Ya. Algo así como lo venía pensando. Sí, y la importancia justo que le da esa frustración, ¿no? Creo que, como tú decías, muchas veces en el texto, Freud habla de lo civilizatorio y de lo cultural, eh, y pensando desde ese punto de vista, por eso es tan importante la frustración, porque de alguna forma esa frustración y ese límite, esa represión, de alguna forma también crea cultura, ¿no? También crea La cultura se crea sobre esa base. Ajá, la cultura se crea sobre esa base. Entonces, wow, ¿no? O sea, qué fuerte lo que también está hablando Freud, que muchas veces a veces se le ataca, ¿no? La gente que dice, no, es que Freud nada más piensa en sexo y así, no toma las perspectivas como culturales o cosas por el estilo. A ver, pues está dando como también de las bases de cómo se va formando, cómo se va ordenando la cultura y no la separa del ser humano, no es como que vea la cultura así como un ente fuera del hombre, ¿no? Sino de alguna forma también lo liga a cómo nos relacionamos cotidianamente y eso cómo nos afecta y nos interpela a todos. Y eso me parece también fenomenal de esa parte y pensar que todo sale de esa pequeña frustración con la realidad, bueno, pequeña, ¿no? Esa frustración con la realidad, no sé, me parece genial también de eso. Sí, y creo que ahí justo hay puntos importantes, ¿no? O sea, cómo, cómo la cultura se constituye a partir de a partir de lo que le roba a la satisfacción pulsional, ¿no? Creo que también hay una condición bastante ambivalente con respecto a la cultura. O sea, necesitamos la cultura, ¿no? El ser humano no puede vivir al margen de la cultura, es una insensatez plantearlo así. Tendríamos que decir con todas sus palabras que la naturaleza humana es cultural, ¿no? No biológica. Entonces creo que ahí hay como un punto importante, pero todo lo que hemos frustrado, todo lo que hemos sacrificado para construir esta cultura no es poca cosa, ¿no? O sea, particularmente, pues la satisfacción sexual. Ujú. Y ahí hay como un punto que va a generar mucho ruido en términos justamente de esta transposición entre la sexualidad y los síntomas neuróticos, ¿no? Hago la cita para ubicarlo. Señala en el texto, eh, los síntomas patológicos contienen una parte de la actividad sexual del sujeto o a veces su vida sexual entera, y encontramos en el alejamiento de la realidad el propósito capital, pero también el daño principal de la enfermedad. Em, Esto es una cosa muy, muy complicada de entender para quien no está imbuido en el campo analítico y particularmente para quien no ha transitado por un proceso analítico, ¿no? Porque esta transposición de la vida sexual por el síntoma implica varias cosas. Primero, esto que ya dijimos en términos del refugio, ¿no? Pero lo otro
es una satisfacción. O sea, es como decir, la única manera como yo puedo alcanzar la satisfacción es con mi síntoma, ¿no? Eso suena disparate, pero es cierto, ¿no? Es cierto. No sé, la única manera que yo puedo alcanzar la satisfacción es con el ataque de tos que me da en una situación donde yo me siento comprometido, ¿no? Es que es eso o es nada, ¿no? Finalmente, eso, el síntoma va a ser las pequeñas dosis de avena, ¿no? Que le van dando al caballo, al caballo hipotético del final de la conferencia, ¿no? Pero es eso o es nada. Es un poco pienso, estamos en una tormenta, ¿no? Estamos en una tormenta y alguien encuentra una hoja grande de un árbol, un arbusto para cubrirse y se refugia ahí, ¿no? Y uno diría, bueno, hay muchas otras formas muchísimo más inteligentes de hacerlo si tienes los recursos, ¿no? Está una sombrilla pequeña, está una sombrilla más grande, está refugiarte en un techo, meterte a una cueva, etcétera. Distintas alternativas. La cuestión es que cuando se encuentra el sujeto en esos estados de privación y ya se configura la dimensión sintomática de la neurosis, lo más importante y la única salida que ve es mantenerse debajo de su hoja, ¿no? Y eso implica que finalmente nos mete en tu hombrete, porque ahí está el punto técnico duro del psicoanálisis, ¿no? O sea, el consultante sabe que tiene un problema, quiere salir de ahí, pero no quiere salir de ahí, ¿no? Y justo el trabajo es estar enfrentando esa resistencia constantemente, donde finalmente se tendrían que abrir alternativas, ¿no? Propias del proceso analítico, ¿no? O sea, el sujeto tendría que irse haciendo de herramientas, ¿no? Herramientas, porque finalmente la hoja de árbol con el que se está cubriendo, pues representa una regresión a un estado previo de su satisfacción libidinal, ¿no? Y que se quedó fijado ahí. Pero es justo como el efecto del proceso, el sujeto va a ir dando cuenta cómo ya no es su único recurso, como si tiene más recursos, ¿no? Y esos recursos, pues finalmente se van construyendo, y uno de ellos, sí, por supuesto, es la cuestión de la sublimación, que es como la salida que Freud más apuntala, ¿no? Es interesante como Freud habla de que hay quien puede y quien no, como que hay quien tiene talento artístico y quien no tiene talento artístico, que hay quien puede sublimar y quien no. Yo creo que ahí hay una cuestión de educación, ¿no? O sea, si la educación te da elementos de exploración artística, pues vas a encontrar salidas por ahí. Pero si no hay eso, pues es imposible que tengas un recurso, claro, ¿no? Entonces, el recurso tiene que construirse. Yo pensaría que no es que alguien que alguien pueda sublimar y los demás no, porque ahí caemos en una situación clasista, finalmente, ¿no? Creo que el psicoanálisis no puede, si bien ha pasado y si bien muchas prácticas psicoanalíticas están ancladas en estas dimensiones clasistas, una propuesta muchísimo más emancipatoria, muchísimo más apuntalando un proyecto de autonomía y singular y social, pues tendríamos que ubicar que esos recursos se tienen que construir, no son dones, no están dados de antemano, ¿no? Y que ante todo no son innatos, no son por una capacidad intelectual, una capacidad cerebral, como un coeficiente intelectual, un aspecto de ese tipo, sino que justo son herramientas, son recursos que son otorgados, que son aportados por otro. Claro, ¿no? Principalmente y primordialmente los cuidadores, los primeros cuidadores, y de los cuales pues pueden ofrecer recursos, más el infante. El niño o la niña no tiene más recursos que pues lo que esté a la mano, ¿no? Por ejemplo, esta hoja que mencionas, y que se arraiga a ella como el único recurso que puede llegar a tener. Claro. Cosa que por mucho tiempo no se da cuenta que el tiempo ha pasado,
¿no? Y que por ello mismo, cuando llega a un proceso analítico, em, vuelve a, bueno, se da la transferencia como una repetición de esos primeros vínculos que al principio pudieron ser que solo pudieron dar la hoja, pero es reconocer que pues, el tiempo ha transcurrido y que la sublimación en si es una persona capaz o no, puede ser también un aspecto de que pues un niño no, no considero que pudiera ser capaz de una sublimación en sí como tal, sino es algo que se da a cierto punto de la edad, en el cual uno ya se ve inmerso dentro de la cultura y que a partir de ahí puede influir en ella, ¿no? Porque un infante desafortunadamente no tiene la incidencia para transformar sus condiciones. O un infante afortunadamente no lo requiere, ¿no? O sea, creo que finalmente sí, o sea, finalmente en términos de cómo desde la infancia se va generando vías de descarga viables, ¿no? No bajo una represión tan severa, una vigilancia tan severa, ¿no? Pues tenemos una persona que tiene menos disposición a la configuración sintomática de la neurosis, ¿no? Entonces, pero sí, creo que sí, en el infante, porque en el infante se le perdonan cosas que al adulto no. Entonces, finalmente también eso va siendo una salida, ¿no? Pero plantear la cuestión de la transferencia creo que es fundamental. La transferencia sí implica un retroceso a formas de satisfacción previas, ¿no? Pero más que regresar a través de la figura del analista a esas formas de satisfacción, obviamente en un sentido de la fantasía del consultante, lo que buscamos es justamente apuntalar una reedición de la historia, ¿no? Del sujeto, es que el sujeto vaya siendo capaz de reescribir su historia o escribir su propia novela del neurótico en todo caso, ¿no? O proponiendo nuevas vías. Porque justo en momentos, creo que en otras psicoterapias o en ciertas formas de pensamiento, se contempla que sujeto, la persona tendría un camino correcto de su vida, ¿no? Como una vía por la cual debería de seguir y que en momentos se encuentra perdido y que debe reencontrar el camino genuino para su vida. Uno de que deberá reencontrar el camino genuino a través de la guía del terapeuta. Lo que es escandaloso, eso ya nos debe mucho al fascismo. Y por lo que justo creo que es justo en la institución imaginaria de la sociedad, me encantaría decir exactamente en qué apartado pues, ha pasado un tiempo. Castoriadis mencionaba justo como lo ridículo de ello y presentaba también el por qué aparecían las transferencias, por qué se repetían los vínculos y que contempla de que ese camino en particular frente al presente, como en el aspecto del futuro, lo que se encuentra el sujeto es un abismo, es un completo vacío y un vacío del cual puede voltear y ver ciertos puentes que ha ido construyendo pero con los recursos que se le brindaron en algún momento. Y que lo único que puede hacer para poner un pie hacia enfrente y no caer en el abismo es tomar los recursos ya de atrás, es utilizar los mismos materiales que se tienen para ponerlos enfrente y poder pisar. Pero esto inevitablemente lo que provoca es que el camino sea el mismo material, sean los mismos recursos que se tienen. Claro. Porque finalmente son los recursos anímicos. Y que se olvide que además se está construyendo. Claro, o sea, que el camino uno lo va formando. Sí, es eso, ¿no? Es una cuestión de construcción, de ir construyendo. Pero también respecto a la transferencia, es uno también de los puntos que más se cuestionan del psicoanálisis. Mismo Freud va a hablar del amor de transferencia y va a decir que la cura, después hablaremos sobre eso, que la cura se va a lograr a partir de transformar la neurosis la neurosis común, en una neurosis de transferencia, vía el amor de transferencia.
Eso suena rarísimo para quien no ha cruzado proceso analítico o para quien no está inmerso en la lógica del análisis. Digamos que la transferencia implica la disposición afectiva que tenemos hacia los demás o que no tenemos hacia los demás. O sea, todo el vínculo, la transferencia, otra forma de decir, la transferencia es la cuestión del vínculo. O sea, no hay forma de que el ser humano, dada su constitución social, eh, se constituya al margen de los vínculos. Entonces, Freud no está proponiendo nada nuevo ni nada extraño, está sistematizando algo, ¿sí? Está ubicando la forma como nos vinculamos y está utilizando esa forma de vínculo como aquello que apuntala, digamos, la cura o la mejoría o la elaboración del proceso, ¿no? Y sí, a mí me parece que la transferencia es siempre una cuestión peligrosa, eso es cierto, ¿no? Pero pues con el peligro lidiamos siempre. Esto es, la energía eléctrica es peligrosa, ¿no? Si la agarramos directamente o si metemos un tenedor a un enchufe de luz, pues sí, claro, es peligroso porque es insensato hacerlo de esa manera. Pero si están los mecanismos, ¿no? Si está el switch, si está el apagador, si están los transformadores de esa energía, etcétera, es completamente útil, ¿no? Nadie va a decir, no puedes utilizar la energía eléctrica porque es peligrosa. Si es peligrosa, hay alguien que se puede electrocutar, sí, si agarras un cambio de alta tensión, ¿no? Pero eso no quita que alguien se electrocute eventualmente agarrando un cable de alta tensión o metiendo un tenedor en un enchufe eléctrico, no significa que la energía eléctrica en sí sea algo satanizable. Puedo decir exactamente lo mismo de la transferencia, ¿sí? Y que además es fundamental reconocer que está la energía eléctrica. O sea, que esa vía aparte inevitablemente, invariablemente va a estar, porque si no es caer en otras posturas, como por ejemplo un conductismo radical, en el cual consideran que el comportamiento y la conducta pues es resultado y sí, es resultado de una serie de interacciones. Del arco reflejo y del interconductismo que mencionan como esta cuestión de que se respondan al medio ambiente, ¿no? Sea lo que ellos llegaran a entender de ello. Y que esto incluso Skinner lo tomó a partir justo de la transferencia freudiana, a partir de cómo un sujeto responde a los vínculos con los demás. Pero aquí la cuestión Sí, se le lleva una reducción hasta lo más mínimo. y propone que en un espacio reducido, bueno, él no llevó a la clínica, pero lo que se propone a partir de su pensamiento es que en un espacio controlado, ese fenómeno no se vería ahí dentro, ¿no? Que sería una zona libre de esas interacciones, y que sería un vínculo completamente determinado y delimitado a lo profesional, cosa que es justamente lo que pues, desemboca a prácticas que no son nada extrañas, y a veces desafortunadamente incluso dentro del psicoanálisis, pero muchísimo más fuera de donde no se contempla justo pues que la transferencia, esta energía peligrosa, se va a presentar inevitable. Sí, pero si sabes que se va a presentar, sabes qué hacer con ella, Claro. ¿no? Puedes hacerlo con ella. Y ahí entramos a otro punto que me parece también fundamental, ¿no? Está la transferencia, pero también está, y no lo he mencionado en los textos todavía, pero bueno, tenemos que decirlo, está también la abstinencia, ¿no? O sea, no porque haya una cierta posibilidad o no porque se esté dando el amor de transferencia, ¿no? Significa que la consultante está enamorado del analista, ¿no? Que ese es como el punto más ridículo. Y lo más ridículo es que finalmente hay, yo no diría analistas, hay gente que se dice analista, ¿no? Que se apuntala a partir de estos fenómenos, ¿no? Y termina cayendo en una serie de, cuando menos, prácticas poco éticas. Por ejemplo, una ocasión tuve una sesión muy fuerte con una consultante, trabajó cosas muy duras de su infancia, estaba muy conmovida emocionalmente, ¿no? Y terminé la sesión y me dice, como que es un momento de un abrazo. Yo digo, no es un momento de un abrazo, es un momento de terminar la sesión. ¿Sí?
porque finalmente el que está consciente de la transferencia es el analista, Claro. ¿no? Y el que tiene que lograr hacer algo con eso es el analista, no el paciente, no el consultante, ¿no? Entonces ahí el responsable de encauzar la energía que implica la transferencia es justamente el analista. Es una responsabilidad que no podemos dejar de señalar, ¿no? Pues justo es el aspecto más ético del psicoanálisis, ¿no? Y que es la ley de la abstinencia, algo que Freud siempre apuntaló, siempre criticó a quienes la transgredían. Jung, aquí aún sigue siendo amigo pero después, o sea, todos sabemos que Jung inició una larga tradición de estas prácticas y finalmente también incluso creo que Freud, después del abrazo que Ferenczi, sí, después del abrazo, ¿qué? ¿No? El beso, ¿no? Y Ferenczi lo llevó a ciertos excesos, ¿no? Media sesión la analizo yo y media sesión me analiza usted. Entonces, Ferenczi tuvo posiciones geniales, güey. También tuvo unos disparates que uno dice, ¿cómo es posible, no? Y también es raro, pues. el propio Breuer, que huye de esa propia. Pero Freud tuvo la esencia de huir, cuando menos, ¿no? Pues así. Eso de cuestión de la transferencia creo que es algo que ya en su momento abordaremos con más detalle, pero en principio es el motor del proceso analítico, ¿no? Porque justo lo toma como su propio motor, más es creo que la dificultad y las limitaciones que encuentran casi las demás psicoterapias. Sí, pero más bien las psicoterapias ahí digamos que se posicionan desde una perspectiva muy hipócrita. O sea, no que no lo usen, dicen que no. Pues está la psicoterapia detrás. Dicen que no, ¿no? Pero claro, o sea, no hay forma de que exista un vínculo psicoterapéutico al margen del análisis, ¿no? En el análisis no hay forma que no exista y no hay forma que ninguna psicoterapia opere al margen de la transferencia, incluso el conductista más radical. El problema no es que operen desde ahí, el problema es que niegan que están operando desde ahí, niegan que están utilizando esa energía que es peligrosa y justamente al negar que es peligrosa, al reprimir ese punto, la energía se hace muchísimo más peligrosa, ¿no? Y ahí es donde necesariamente aparecen historias escandalosas, ¿no? De abusos en situaciones psicoterapéuticas, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? Seguramente ahí están estas sectas tipo coaching o, claro, no, están utilizando eso, nada más que lo niegan. Creo que uno de los puntos más virtuosos de Freud es que lo reconoce y dice, esto sí es un problema, pero es imposible no utilizar, ¿no? Y la convierte en su Y herramienta. la cuenta en herramienta. Creo que ahí hay un punto, un desplazamiento importante que también marca una diferencia fundamental con respecto a las psicoterapéuticas convencionales. Ahorita lo que estamos llegando un poco al tema es la transferencia, si es una cosa peligrosa y que también, no sé si ustedes han escuchado a mí desde que la gente sabe que yo estudié psicoanálisis, una maestría, lo que sea, mucha gente me llega a decir, pues es que los psicoanalistas son muy fríos, cosas por el estilo, y creo que es precisamente por esta cuestión, ¿no? De la transferencia, De la abstinencia. de la abstinencia. Ajá. Y creo que es diferente pensar en la abstinencia como simplemente una negación del vínculo con el otro a un cuidado, Una evasión. una evasión. Justamente la abstinencia no es evasiva. No, exacto, a eso iba justamente, sino más bien es un cuidado del espacio analítico, ¿no? De la parte de la relación. Sí, por ejemplo, a ver, como analista, pienso constantemente en los casos de mis consultantes. Sueño con mis consultantes, ¿no? Lo que es normal, lo que sería una aberración es que yo te diga, ¿cómo estás? Anoche soñé contigo. Eso es una aberración, eso es una falla en el campo de la abstinencia, ¿no? O sea, va a pasar, ¿sí? O sea, uno también está, como analista, también está afectado
en la situación del dispositivo, por más que todo el trabajo técnico, teórico, etcétera, debe llevarnos a lograr hacer algo distinto con esto, pues, estamos ahí, ¿no? Pero el punto es qué se hace con eso, ¿no? Sería una aberración que yo dijera, no, es que la semana pasada soñé con usted. ¿Qué le importa? ¿Qué le importa al consultante que soñé con él? ¿No? Ahora, si el consultante llega, soñé con usted porque tal, es un sueño que se analiza transferencialmente, ¿sí? Pero sí implica un gran cuidado. Claro. Un gran cuidado. Sí, hay prácticas analíticas donde finalmente están mediadas por el más absoluto silencio, ¿no? O sea, lo único que se escucha es págueme. No, no. O sea, creo que justamente la transferencia del lado del analista, o llamada contratransferencia, este término es completamente irrelevante. Pero del lado del analista también eso funciona para hacer intervenciones, ¿no? Para hacer intervenciones. Por ejemplo, se puede hacer una pregunta en el contexto de la sesión y el consultante dice, justamente estaba pensando en eso, ¿no? Fue una pregunta que no es una cuestión mística ni misteriosa, es una cuestión que surge a partir de la escucha transferencial, ¿no? Exacto. Y justo creo que ese era el punto al que iba cuando estaba hablando en la clase, porque es esta situación, ¿no? Igual a mí mucho me dicen no, es que para qué voy al psicoanálisis si puedo ir con un amigo y contarle mis problemas y me apapacha y me siento mejor. Es precisamente por eso, porque el apapacho y la contención, o sea, es necesaria, ¿no? Todos lo estamos, pero es una relación diferente, exacto, es una relación totalmente diferente. Cuando un analista llega a un paciente y, no sé, busca cierta validación del paciente y el analista le dice, parece que estás queriendo que te valide, no sé, hace evidente esa transferencia, es precisamente lo que dice Freud en el texto, ¿no? Cómo le quita ese poder al inconsciente para hacerlo consciente y ya poder trabajar en eso, ya lo pones en palabra, ya hay herramientas para poder meterte en esa relación transferencial, que por lo que habíamos estado viendo en las otras clases, pues tiene mucho que ver con la sexualidad infantil, lo que vivimos de niños, hacerlo evidente y ya empieza a volverse un poco más claro lo que está sucediendo. Se articula el efecto patógeno. Así es, ¿no? Exacto. Así. Y ahí está, por eso es una herramienta tan esencial dentro de la terapia, porque es lo que nos permite ahí también empezar a como, no sé, es que no me choca eso, pero como laboratorio, no sé, o sea, sí, es un campo, es un campo de experiencia y se hacen intervenciones analíticas. Sí, es un campo, no es un experimento de laboratorio, pero el dispositivo analítico sí es un espacio experiencial en un sentido profundo, ¿no? Y sí, esto creo que es bien importante. Va apuntalando ya los puntos que señala al final de la conferencia, ¿no? Señala 3 posibles destinos, ¿no? 1, la condenación, la sublimación y la satisfacción. Creo que eso es fundamental. A ver, el problema no está en que tengamos pulsiones o en que tengamos impulsos, ya sea amorosos o mortíferos, ¿no? El problema está en que no les demos el cauce que requieren y que eventualmente no pongamos un dique ahí, ¿no? Pero es distinto una vez que se sabe. Por eso a mí me parece fundamental la cuestión de la condenación. Por ejemplo, cuando uno está, sensible o cuando uno está molesto, ¿no? Uno tiende a ser explosivo. En la Ciudad de México, cuando uno conduce en la ciudad. Uno conduce en la ciudad, ¿no? Entonces, vas manejando bien, tranquilo, y de pronto el camionero, el de la combi, el boletero se te mete, ¿no? Y se te meten y aparte te lamentan. Uno sí quisiera matarlo. O sea, si nos quitamos hipocresías encima, uno quisiera matarlo, ¿no? Porque surge ahí un impulso infantil. El niño lo que quiere hacer ante aquello que le genera frustración es eliminar la fuente de esa frustración. Eso es normal en el niño, es normal en el adulto. El punto es decirlo. Sí, vamos, más o menos, ¿no? Sí me gustaría matarlo.
está incluso justificado dentro de mis coordenadas que lo haga, Ajá, pero decido no hacerlo, claro. porque hay un pacto social, porque hay una convivencia básica, pues porque lo que hizo sí fue una imbecilidad, pero no equivale a que lo mate, ¿no? Entonces, a eso me refiero con la condenación. O sea, reconozco el impulso que está surgiendo, ¿sí? Y digo, no, Claro. no porque hay coordenadas en las que satisfacer esto, ¿no? Puede ser extremadamente contraproducente. Claro. ¿No? Creo que ahí la condenación sí tiene, pero pasa justamente por reconocer que el impulso está, Ujú. ¿no? Pero que no es viable, que no es legítimo, que no hay condiciones y que no tendría por qué haberlas, porque no puedo por ningún sentido voy a decir que sea adecuado matar a alguien porque me dio un cerrón, Ujú. ¿no? Ajá. Pero tampoco me puedo convencer de que el enojo que siento es ilegítimo o es poca cosa. El enojo que siento es completamente legítimo, Cualquiera lo entendería. pero no matar a alguien por eso, ¿no? Ahí está la condenación. El ejemplo puede ser un poco burdo, pero finalmente creo que sí va un poco por ahí, ¿no? Darle un espacio a esos pensamientos en momentos pudiese ser bastante complicado, ¿no? Porque se enfrenta, y lo mencionábamos en el intercambio pasado, el aspecto de la moralidad y cómo la moralidad, ¿no? Y la lógica que predomina alcanzar al pensamiento. Uno no debe de pensar ese tipo de cosas. Por lo tanto, no se llega a la condensación, sino a la represión, a la negación de que se tienen esos impulsos y que el negarlo, el no otorgarle su lugar, es lo que hace que cada vez crezca más, afanable y vaya permeando todo el espacio psíquico. Y cuando tienes oportunidad, igual no matas a alguien, pero sí le das un golpe, ¿no? O te lo das otro y queda eso, O te le das pasaje al acto, o a la mente. Y que la intención de todo proceso analítico es evitar el pasaje al acto, ¿no? El poder llegar inicialmente, si es el caso de cierto impulso en particular, a condenarlo, como puede decir, yo pienso estas cosas, Sí. pero no las efectúo. Justo como lo mencionaba anteriormente también en la clase pasada, en la cuestión del neurótico y del perverso. El perverso lo lleva al acto, mientras que el neurótico lidia con fantasea con él. Sí, me venía a la mente una frase de Bion, ¿no? Que dice como que para lidiar con el dolor psíquico, uno pasa de la idea de sentirlo a sufrirlo, que son dos cosas diferentes, porque el sentirlo es una cuestión solamente corporal, o sea, sentirlo, yo siento tristeza, ¿verdad? Y así, pero sufrirlo ya implica de alguna forma pensarlo y transformarlo, ¿no? Implica un esfuerzo, un trabajo, ¿no? Que es algo que también menciona mucho Freud en el texto, ¿no? La idea del trabajo, de cómo es un trabajo justo lidiar con el dolor, ¿no? No simplemente es tratarlo, sino implica ponerse a pensar en eso, a eso me refiero. Y creo que de ahí venía la idea de Bion, ¿no? Estar de solamente el acto impulsivo a pensar en qué se puede hacer con eso. Sí, y a una forma de descarga en particular. No descarga en actos, sino descarga en palabra. Cosa que al inicio, como mencionó Freud, al inicio de un proceso pudiese parecer que el paciente, ¿no? El posible analizante, em, se agrava mucho, que es cuando más agravan las resistencias. Y que incluso el espacio analítico se convierte en algo, pues un tanto persecutorio, ¿no? Un lugar al cual yo no quiero ir porque no me gustan las cosas que digo ahí, ¿no? No me gusta lo que se platica, no me gustan las ideas que surgen. ¿Cuántas críticas hay al psicoanálisis de estas mentes perversas, estas mentes confusas? Bueno, que están apuntando a la disolución de la moral. Y cosa que sí, pero espacio, dentro de un espacio en particular donde se puede justamente controlar esto que se llega a contemplar peligroso. Cosa que en un momento, ya cuando se deviene analizante, pues los analizantes esperan con ansia
su sesión, su consulta, para ir y descargar en un lugar en donde no haga efecto en su realidad, descargar todo ello y para poder ahora sí posicionarse y hacer algo distinto con ello, ¿no? Un ejemplo un tanto, híjole, no sé si voy a rayarlo bodo, ¿no? Pero son los varios ejemplos. Es esta película en particular muy buena de Marvel, de Doctor Strange, en particular, en donde él en su entrenamiento le enseñan inicialmente un espacio donde pueda conjurar sus hechizos sin que vayan a afectar la realidad, ¿no? Una dimensión espejo, me presentan, la cual él puede acceder, entrar y bien importante saber que se puede encontrar un medio de salir de ahí para no quedarse atrapado dentro de la dimensión espejo. Pero que ahí mismo puede llevar a cabo los hechizos y los conjuros que le plazca experimentar. Puede experimentar lo que le plazca sin afectar su realidad, ¿no? Porque esos impulsos presentas, ¿no? Esta cuestión de la movilidad en la Ciudad de México, que sí, o sea, cualquiera podría entender que sorprende que la gente no se mate más seguido dentro de las vialidades, ¿no? Pero otro ejemplo muy particular es, por ejemplo, una relación de pareja en donde surgen todas una relación de pareja o una relación de madre con los hijos o de los hijos con los padres, ¿no? En donde surgen estos impulsos en crudo y hostiles, o sea, brutales, y desafortunadamente ahí hay mucha estadística donde sí se ve cómo se va al acto, ¿no? Sí se pasa al acto. Es justo en un espacio de en donde se pueden llegar a condenar esos impulsos, pues sobre todo es primero poderlos explayar. Es decir, yo tengo estos impulsos, ¿no? ¿Cuántas madres nos dicen, es que estoy hasta la madre de sus hijos? O sea, no los aguanto, los reviento. Y eso socialmente es como una... Allí vas a la iglesia a decir, pero el espacio analítico es para hacer. Exactamente. Y poderlo poderlo presentar en el espacio analítico y a partir de allí posicionarse de si lo pienso aquí, para no llevarlo a cabo ya. Claro. Y esto que traes es ya, digamos, un apuntalamiento de la sublimación. O sea, en lugar de ponerlo en acto, lo pongo en palabras, ¿no? Ya el pasaje, el puenteo hacia la palabra, ya es convertir ese impulso en otra cosa, ¿no? Y particularmente que en el espacio analítico, lo que te das cuenta es que finalmente no pasa nada, ¿no? O sea, te das cuenta que tu impulso es contenido en ese espacio, como esto que hablabas de la realidad de espejo, ¿no? Es contenido en ese espacio y que finalmente es inocuo, ¿no? En tanto que quede en palabra, ¿no? Y eso ya va siendo como un apuntalamiento de la sublimación. Esto es convertir ese impulso en algo diferente, convertirlo en un poema, convertirlo en una pintura, convertirlo en una pieza musical, convertirlo, en un producto incluso, ¿no? O sea, convertir ese impulso en otra cosa que además me va a dar dividendos distintos, ¿no? A la satisfacción directa. Nunca tan extáticos como la satisfacción directa, pero que sí compensen finalmente, ¿no? Creo que eso es un punto importante. Cosa que sucede en los procesos. Claro. Porque van surgiendo proyectos que surgen. Es eso, es convertir eso, si quieres, no en una hora, ¿no? En un proyecto. Creo que ahí es un punto fundamental que traes, ¿no? Esta cuestión de convertirlo en proyecto. Sí. Y eso va a generar algo, ¿no? Sí, porque justamente, como mencionas, se producen otros dividendos, pero que finalmente acaban siendo también ciertos tipos de desplazamiento, por así mencionarlo, porque hay deseos, hay impulsos que pues no se puede llevar a cabo a una descarga directa como tal. Más, creo que ahí llega el tercer punto, ¿no? Los que sí se puede llegar a una descarga directa. Más, es encontrar la forma en la cual
a partir de cómo se van descubriendo y se van apareciendo las diferentes condiciones, los recursos que se tienen, aparecen otros recursos, se van creando, se va formando, es que un sujeto, un analizante, puede llegar a, a intervenir su realidad y sus condiciones a poder ahora sí llevar a cabo una cierta descarga directa. Claro, claro. Por ejemplo, muchas veces están el consultante y el analizante están como en una descarga, ¿no? Hablando con respecto al daño que les provoca alguien, su padre o su madre, o al daño que les provocó aquella experiencia con el padre o la madre. Cuando uno dice, ¿y has hablado con ellos sobre eso? Es que ni siquiera se me había ocurrido, te dice, ¿no? Pero sí voy a hablar con ellos. O sea, ahí hay una descarga directa. Esto es, ya me da por la palabra, ¿no? Oye, hablemos sobre esto, ¿no? Como ejemplo, creo que eso opera bastante, ¿no? Y llama mucho la atención la respuesta que dan en términos de, nunca había pensado en eso. Cuando de escucharlos es lo que desde este lugar parecía más obvio, pero lo que parece más obvio de este lado dista mucho de ser de ser lo que es posible una práctica por parte del consultante. Porque momentos, antes de eso se van cruzados justo por todo este deseo de descarga y descarga hostil con estos vínculos. Pero yo lo pienso justo como un analizante del cual se quejaba constantemente de que su madre le había dado un trato muy rudo, o sea, por golpes, gritos, insultos. Las condiciones en las cuales vivían era prácticamente de pobreza. Hoy, ya adulto, siendo padre, a convertirse en padre, bueno, se convertía en padre en ese tiempo, ¿cómo se llama? Y se veía muy perseguido por su madre como figura de ejemplo. No tuvo padre, el padre se fue. Es el único ejemplo, el único con lo cual podía trabajar como un cuidador. Y descargando las sesiones, pues todo lo que tenía que despotricar de la madre, también va viendo que la madre hizo muchos sacrificios personales para poderle dar sustento a él y a su hermano. Y con el tiempo, después de un proceso, pudo llevar a cabo una cierta conversación con su madre de las condiciones que tuvieron en ese entonces. Ya no de descarga, ya no de reclamos, ya había pasado dentro de la sesión de elaboración, sino que percibió una madre completamente distinta en un tiempo en el cual ya era posible. Es que ahí ya se había reescrito la novela, o ese fragmento de la novela. Y que lo que denotó después, lo que mencionó es que no me había dado cuenta, no me había realizado, me había dado cuenta, sí, de lo mucho que amo a mi madre, de lo mucho que me dio. Sí. Y es hoy un vínculo completamente distinto, ¿no? Pero primero tuvo que colocar en un lugar pues todo lo que era condenable. Y creo que de ahí dices la clave, ¿no? La palabra distinto, ¿no? Buscar algo diferente. Igual yo... Y aprender también a disfrutar de eso diferente. Creo que eso es algo que también vas aprendiendo en la parte terapéutica, ¿no? Igual yo recordé ahorita un paciente que hablaba de cómo constantemente repetía relaciones con mujeres que él sentía que lo hacían menos, ¿no? Y constantemente lo hacía, pero que al mismo tiempo le costaba trabajo estar con una persona diferente porque se aburría, ¿no? Sentía que era aburrido. Y creo que eso es común. Entonces, no solamente es buscar lo diferente, sino también aprender a disfrutarlo, a gozar de eso diferente, que podría sonar muy fácil o muy loco, muy obvio, pero también eso es un trabajo, ¿no? El aprender a gozar de lo distinto. Hay algo, ¿no? Que se enquista a veces mucho en eso de la repetición. Y que creo que a través de todos esos ejercicios y del proceso terapéutico, pues, uno puede realmente disfrutar de la vida, ser más libre, te da más libertad en ese sentido del deseo y el goce. Claro. Perfecto. Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos en estas clases. Le recordamos igual también que vamos a estar subiendo
otras clases, vamos a estar profundizando en otros temas. Si les gustó, pues recuerden también seguirnos tanto en nuestras redes sociales como en nuestra página de internet. Ahí vamos a estar abiertos a también recibir llamadas, preguntas, lo que ustedes necesiten. Y pues bueno, muchas gracias por estas clases. Y pues aquí los dejamos para la próxima, ¿vale? Es Alejandro Olarte, Alejandro Monge y Felipe Alejandro. Estamos aquí y pues nos vemos en el próximo curso. Adiós.